monitor the safety of the vaccine in the coming months and years. My name is Marie-Agnes Heine and I am the head of the communication department at EMA. I'm delighted to have with me our executive director, Emma Cook. Emma will give you an update on where we stand with the development and evaluation of COVID-19 vaccines and how we also contribute, together with our European and international partners, to the global fight against the pandemic. We also have with us Professor Bruno Sepouris, the Vice Chair of EMA's Human Medicines Committee, CHMP, and he will provide you with details of the assessment of this specific vaccine and the data that allowed the committee to recommend this vaccine for a marketing authorization. We also are happy to have with us Dr. Sabine Strauss. She is the chair of EMA's Safety Committee, the PRAC, and she will tell you more about the safety of the AstraZeneca vaccine and about the measures that are being taken to ensure a continuous monitoring of the vaccine and possible side effects as it is rolled out across Europe. I'm also very pleased to introduce to you Dr. Marco Cavalieri from EMA, who can provide you further technical detail if needed. Before we start, I would like to explain to you how we plan to run this press briefing. So please note that your microphone is disabled by default for the duration of the press briefing. We will first hear short remarks from Mrs. Cook, Professor Sepouris and Dr. Strauss, and after that we will have about half an hour for questions. Once the question and answer session starts, your hand in WebEx, you need to raise your hand in WebEx if you want to ask a question. To raise your hand, you will have to click on the icon next to your name in the list of participants. When I will give you the floor, you will be prompted on your screen to unmute yourself. We would appreciate if you would switch on your camera when you are asking a question. Please note that today's briefing is being broadcast via YouTube and also Europe by satellite. The footage can be used free of charge by all media. You will find the respective links in the invite sent yesterday. As we have just 45 minutes for today's briefing, I'm now handing over to Emma. Emma, please. Thank you, Marie-Agnes, and good afternoon, everybody. It's a real pleasure to be here and to announce the third positive opinion for the authorization of the AstraZeneca COVID-19 vaccine. This expands the range of vaccines available to EU and EEA member states, which will all help to bring the pandemic under control and protect the citizens of the EU. Tomorrow, on the 30th of January, it will be exactly a year since the World Health Organization declared the coronavirus outbreak to be a public health emergency of international concern. This has been a difficult year for many and has caused a lot of hardship, not just in Europe, but across the globe. But let's not forget that this year has seen progress at an unprecedented scale and speed in scientific terms. We now have 3 vaccines that have been developed and recommended for approval against a disease that we did not know 1 year ago. None of them is perfect. None of them has all the characteristics that we might want to help us, to allow us to move completely forward. None of them is a magic wand on its own, but together they provide tools and options to prevent different aspects of the disease. Promising results are also reported from a number of other vaccine developers, as well as in the therapeutic area. The unprecedented scientific development is the result of unparalleled mobilization of scientists, industry, regulators, healthcare professionals, patient representatives, and public health bodies across the globe. Every day we learn more about this disease, and we need to continue to work hard to get more vaccines and treatments available to help beat the pandemic step by step, product by product, mutation by mutation. The recommendation adopted by the CHMP today
is for a conditional marketing authorization and brings with it all the safeguards, controls and obligations. This authorization is valid across Europe, allowing all member states, big or small, to profit from the joint work that has been performed at EU level. It provides a controlled and robust legal framework for pharmacovigilance, manufacturing controls and other post-approval obligations. This means that there are legally binding obligations on the company for continuing monitoring and updates. The recommendation to approve the AstraZeneca vaccine is based on data that shows that the vaccine offers protection against COVID-19 with a reassuring safety profile. While the first two approvals were for messenger RNA vaccines, the AstraZeneca vaccine is based on another technology. It's an adenovirus-based vaccine. This means that the vaccine uses a common virus from the adenovirus family that has been modified to carry a portion of the COVID-19 coronavirus called the spike protein. Adenovirus vectored vaccines are easier to handle than mRNA vaccines in terms of transport and storage, and this should simplify the logistics of rolling the vaccine out across the EU and hopefully can provide a boost to vaccinations in the member states. But let me stress, manufacture of all vaccines is complicated. Technology transfer may be complex and may raise unanticipated issues, and we've all seen reports of production and supply challenges. We've heard many voices questioning the time that has been taken for the evaluation of this vaccine. As many of you know, in early October, this was the first vaccine we started to evaluate through the rolling review process, a practice whereby data is reviewed on an iterative basis. But evaluation of vaccines is not a first in, first out process. The review timelines vary between vaccines as they are dependent on the data becoming available during the ongoing development and the results of ongoing trials. This was a complex data package, including pooled results from 4 clinical trials, and this made assessment challenging. And you'll hear more about some of the challenges today. But our experts have scrutinised the data, raised questions, and in fact we're receiving large data packages right up to the start of this week. Discussions on the best wording to reflect the data outcomes were finalised in the last sessions of the committee meeting, which finished less than 1 hour ago. In the end, the committee reached an independent scientific opinion, a solid scientific conclusion by consensus. Now, let me stress that our work does not stop here. The safety and effectiveness of this vaccine will continue to be very closely monitored as it is rolled out across the member states and also globally. We're monitoring very closely the variants of the coronavirus which are emerging across the world and whether and how they affect the protection offered by this and the other vaccines. We do not yet have data on whether the AstraZeneca vaccine offers protection against the new variants, but we have requested the company to investigate this as we have done for the other vaccines. In addition, we're working with regulatory authorities across the world to determine what new data would be needed in case changes to the composition of COVID-19 vaccines might need to be made to offer protection against the new variants. Looking ahead, we are acutely aware of the urgency to have many vaccines to cover the needs not only of Europeans but of people across the world who are suffering as a result of this pandemic. And we will continue to work hard to play our part in fulfilling these needs together with Member States, the European Commission and our international partners. Many other vaccines are in development. We've just heard some promising results from the Janssen vaccine, which we hope to be submitted shortly to us. This is currently subject to a rolling review which precedes the formal marketing authorization application submission. But many other COVID-19 vaccines are under development and under review by EMA on a preliminary basis. But there also remains an urgent need to have treatments for patients who have COVID-19.
Several therapeutics are also in the pipeline, and we have had interactions with over 180 developers. Many of these are likely to come for EU authorization later this year. And this is very important because hundreds of Europeans, hundreds and thousands of Europeans who have been infected with the virus we need solutions for these, and of course morbidity and mortality remains very high. Even with the rollout of effective vaccines, there will continue to be a need for effective treatments. 1 year on, we know there are no silver bullets, but there are significant steps and milestones that have been and can be delivered. And these are necessary to multiply the options available for healthcare systems. Today's achievement will deliver yet another option. Let me now hand back to Marie-Agnès to continue our discussion. Many thanks, Emer, and I'm now handing over immediately to Professor Bruno Sepodes, the Vice Chair of the CHMP. Bruno, the floor is yours. Thank you, Marie-Agnès, and good afternoon, everyone. I am pleased to be able to explain on behalf of the EMA's Human Medicines Committee, the CHMP, our recommendation and our assessment of the COVID-19 vaccine on AstraZeneca that was concluded in the last hour. After reviewing all the evidence that was submitted by the applicant, the committee has recommended that the COVID-19 vaccine AstraZeneca should be approved for the prevention of coronavirus disease 2019, COVID-19 from now on, in people aged 18 years and older. Our recommendation is being sent to the European Commission for a formal authorization. This vaccine is administered in 2 injections, usually into the muscle of the upper arm, and the product information, as you will see, recommends that the second dose should be administered after 4 and within 12 weeks after the first dose. This is to say roughly 28 to 84 days after the first dose, given the data that we had access to. The CHMP opinion is based on evidence from 4 clinical trials that were conducted in the United Kingdom, 2 of them, and in Brazil and South Africa. The 4 studies involved around 24,000 people altogether. Half received the vaccine and half were given control injections containing saline solution or another vaccine with a similar platform. People did not know if they had been given the vaccine or the control injection. The vaccine showed a 59.5% reduction in the number of symptomatic COVID-19 cases in people given the vaccine. Being more specific, 64 out of 5,258 people got COVID-19 with symptoms, compared with people given dummy injections, where 154 out of 5,210 people got COVID-19 with symptoms. As Emer said, the committee was confronted with some challenges while evaluating this vaccine. And these challenges were mainly related to the circumstances regarding the clinical trials. While we managed to clarify these points after thorough assessment, I will highlight a few issues. Firstly, since a predefined number of COVID-19 cases, which was considered necessary to estimate efficacy of the vaccine, was only reached. Secondly, as the vaccine is expected to be given as 2 standard doses, 4 to 12 weeks apart, the CHMP considered only results involving people who received this standard regimen. This vaccine is recommended for all age groups above 18 years old. 13% of patients in the studies were 65 years or older. However, protection in this population is expected based on their immune response and results in younger participants and people given similar vaccines. One important aspect to highlight is that the longer dosing interval, from 4 to up to 12 weeks between the first and the second dose for this vaccine, will allow flexibility and will help the ongoing immunization campaigns in the EU. The extended dosing schedule is based on data from the clinical trials, where a greater range of dosing intervals were studied.
This vaccine can be safely administered to people who've had COVID already, as there were no additional side effects in volunteers who received COVID-19 vaccine AstraZeneca in the trial and had previously been infected with COVID-19. We don't know yet whether the vaccine can reduce transmission of the virus from one person to the next. For this, we need large-scale observation studies in millions of people, which will be carried out in the context of the vaccination campaigns. We also don't know yet how long the protection lasts. We will get data on this by following up closely on the people who were vaccinated with COVID-19 vaccine AstraZeneca for at least 1 year. CHMP will also evaluate data from an ongoing study in the US that has enrolled a very large number of volunteers, approximately 30,000, and results from these studies are expected towards the end of the first quarter of this year and will add to the evidence available on the safety and efficacy of this vaccine. This study, importantly, includes a substantial cohort of elderly people. There has been a lot of attention on recently discovered mutations of the SARS-CoV-2 virus. We have no reason to believe that the vaccine would not be effective against the mutation, but we will need to monitor closely and to have more data. In any case, we are already considering how possible strain changes could be handled from a regulatory point of view. We know that the two mRNA-based vaccines already approved for use in the EU are relatively easy to modify if necessary. We believe that the same could apply for AstraZeneca's vaccine. We are ready to evaluate these changes necessary as quickly as possible. Our experts are already looking into this and are providing guidance on what evidence would be needed. There are very limited data on use in pregnant women, but we expect a protective effect from this vaccine. Taking into account that pregnancy in itself constitutes a risk factor for severe COVID-19 and that pregnant women may additionally belong to other risk groups, vaccination may be considered on a case-by-case basis and after consulting a healthcare professional. There are no data for breastfeeding women, but based on preclinical studies and the evidence we have gathered, we don't anticipate any risk. It is a key feature of the conditional marketing authorization, as highlighted by EMER, that we can require that more data will be collected on the use of the vaccine in special populations after the authorization. So pregnant and breastfeeding women will be key areas of focus, as will be people who are immunocompromised. No participants with severe immunodeficiency were included in the studies. After considering that the overall safety of the vaccine and the risk of developing severe COVID-19 is particularly high in this population, we recommend its use. As for any new medicine that is evaluated for use in the EU, EMA has agreed a pediatric investigation plan, a PIP, with the Pediatric Medicines Committee to make sure that we can gather more data on the use of this vaccine in children through clinical trials. Overall, after evaluation of all available data, the CHMP has agreed by consensus that the benefits of this vaccine outweigh the known and any potential risks and has recommended granting a marketing authorization. And I am pleased to hand back to Maria-Agnès. Thank you very much, Bruno. And I'm now handing over to Dr. Sabine Strauss, the chair of the PRAC. Sabine, please. Thank you very much, Maria-Agnès, and good afternoon, everyone. EMA's Safety Committee, the Pharmacovigilance Risk Assessment Committee, in short, the PRAC, is very much aware of its responsibility to the EU citizens to collect and analyze every piece of information on the safety of the AstraZeneca vaccine, as with all the COVID-19 vaccines, to be able to provide continuous reassurance that the benefits of the vaccines outweigh the risks. All medicines, including vaccines, have side effects, and a robust pharmacovigilance system is in place in the European Union to collect and promptly evaluate any safety signal that may arise during the vaccination campaigns. The PRAC's focus throughout this
current evaluation process is the risk management plan for the AstraZeneca vaccine. The risk management plan contains describes firstly the safety profile of the AstraZeneca vaccine. Secondly, all measures needed in order to ensure good presentados safety data. Ya traían varios datos. 12.000 participantes han recibido la vacuna. El perfil de seguridad identificado de estos ensayos clínicos va en línea con lo que esperamos de una vacuna. Al igual que con el resto de vacunas de COVID, AstraZeneca vaccine, a very serious allergic reaction, anaphylaxis may occur. Fortunately, that is a very, very rare es muy extraño que haya efectos adversos, reacciones alérgicas graves, y por lo tanto la vacuna se tiene, no obstante, que administrar bajo vigilancia médica y debe haber en cualquier caso tratamiento médico adecuado. La gente que ha recibido la vacuna debe ser controlada durante 15 minutos tras recibir la dosis. Los efectos adversos más comunes son dolor, hinchazón en el lugar de la administración, dolor en articulaciones, músculos, dolor de cabeza, náusea, vómitos, diarrea. Estos efectos adversos suelen ser leves y no duran mucho. Por lo tanto, sobre la base de los datos que tenemos de los ensayos clínicos, el perfil de seguridad es claro. No obstante, hay que vigilar de forma cuidadosa, porque es algo muy importante, ahora que la vacuna va a empezar a administrarse a un número grande de personas. La seguridad es la clave y es importante que si hay cualquier nuevo riesgo o cualquier riesgo que cambie, tenemos que detectarlo inmediatamente y pasar a la acción. La opinión de hoy, recomendando la autorización de comercialización para la vacuna de AstraZeneca, significa que la Agencia Europea de Medicamentos y AstraZeneca vamos a seguir recopilando datos para garantizar la seguridad de la vacuna, para controlar esa seguridad. Los principales requisitos de seguridad de la vacuna de AstraZeneca son los mismos requisitos estrictos y rigurosos que se aplican a todos los medicamentos y a todas las vacunas en Europa. Además de las herramientas habituales, se han movilizado recursos adicionales para controlar y evaluar nueva información en materia de seguridad conforme esté disponible. Esto incluye información de todos los estudios, información de otros reguladores y, de manera muy importante, noticias de posibles efectos adversos de personas que han recibido la vacuna, así como de los profesionales sanitarios. Estas obligaciones de informar es algo que ocurre para todas las vacunas de COVID-19 y también para la de AstraZeneca. Tendrán que emitir informes mensuales al respecto. Para darles una comparación, normalmente las autorizaciones de seguridad se solicitan cada 6 meses en otros casos. Estos informes de seguridad mensuales se van a publicar en la página web de la Agencia Europea de Medicamentos y hoy se ha publicado el primero sobre la vacuna de BioNTech y Pfizer. Y aunque hay muchas personas que ya han recibido la vacuna en los ensayos clínicos y estas personas van a ser controladas como parte de estos estudios, ningún estudio puede ser lo suficientemente largo o durar todo lo necesario para identificar todos los efectos adversos extraños, porque son muy poco comunes. Por lo tanto, para garantizar que identificamos nuevos efectos adversos o efectos que cambien, tenemos un sistema de vigilancia muy bueno, vanguardista, con un gran sistema de detección. Por eso quiero aprovechar esta oportunidad para animar a la gente que han sido vacunados, que ha sido vacunada, para que informen sobre cualquier efecto adverso posible que puedan sufrir, y también a los profesionales sanitarios que informen de cualquier efecto sanitario que noten, para que pueda ser recopilado y analizado a lo largo de todo el sistema de farmacovigilancia de la Unión Europea. Por último, me gustaría subrayar que además de los estudios, AstraZeneca tendrá, tal y como hemos mencionado en el plan, estudios independientes para controlar la vacuna, la eficacia de la vacuna.
Estos estudios serán realizados en colaboración con otros reguladores en todo el mundo. Gracias y paso la palabra a nuestra moderadora. Gracias, Sabine. Gracias a Bruno y a Ima. Y ahora podemos responder a preguntas de la sala. Si quieren hacer una pregunta, pinchen en el icono de la mano que está a la derecha, en la lista de participantes de Webex, y cuando les dé la palabra, tendrán que decir su nombre y el nombre de su medio. Tenemos la primera pregunta de Julian Deutsch, de Político. Hola, gracias. Sí, soy Julian Deutsch. Trabajo para Político. Tengo 3 preguntas. La primera es sobre que científicos alemanes ayer dijeron que no hay pruebas suficientes para recomendar la vacuna para ser utilizada con personas de más de 65 años. No sé si nos pueden decir por qué la EMA y Alemania han llegado a conclusiones diferentes. La segunda pregunta es esa eficacia del 59%. Esto es porque la EMA han basado la eficacia en 2 ensayos clínicos y no en 4. Y la primera dosis se ha administrado ya a varias personas en el Reino Unido. ¿Esto lo han evaluado? Bien, Bruno, le pido que responda a las 3 preguntas. Gracias por estas muy buenas preguntas. Comienzo con la primera. La edad. Esa indicación de que la hemos aprobado, la hemos adoptado por consenso en el comité para todos los ciudadanos por encima de 18 años. Y la pregunta sobre qué ocurre a partir de 65 años. Bueno, de hecho, está muy claro. Ya verán la información del Comité de Medicamentos de Uso Humano. Lo hemos publicado en el informe. No tenemos mucha información sobre la eficacia a partir de 55 años, pero sí que hay datos de que el 13% de los pacientes incluidos en nuestro análisis eran pacientes mayores infectados. Por lo tanto, sobre la base de lo que sabemos y la razón por la que seguimos recomendando el uso en este grupo de edad es que, según los datos disponibles para este grupo de edad y según la experiencia que hemos tenido también por las vacunas anteriores, al menos se espera que haya cierta protección en este subgrupo, aunque el nivel exacto de protección no se puede calcular ahora mismo. Esto no supone ningún conflicto con lo que ayer comunicó un Estado miembro u otro. Es decir, se puede utilizar si hay otras opciones, si hay otras opciones que se puedan utilizar en otras situaciones, se podrán utilizar, pero aunque el nivel de eficacia sea distinto en lo que se refiere a la otra pregunta. Estos cálculos se han hecho tomando como base los datos de 2 estudios. Hemos utilizado los 4, todo el paquete, los 2 del Reino Unido, el de Brasil y de Sudáfrica, para la seguridad, la base de datos de seguridad. Pero para el cálculo de la eficacia hemos utilizado solo los 2 ensayos donde tenemos datos de eficacia claros para analizar. Otra cosa importante, esto se refiere a la tercera pregunta, la media dosis. Una de las razones por las que consideramos eso es algo que hemos hablado mucho en la agencia, hemos revisado mucho. Cuando queríamos determinar la eficacia de los pacientes tratados inicialmente con una dosis baja y luego con una dosis ampliada, esos pacientes fueron excluidos de nuestro cálculo. Es decir, el comité lo que ha concluido cuando se refiere a pacientes que recibieron la dosis estándar seguida por una segunda dosis estándar, no reducida. Pero también paso la palabra a Marco para que complete lo que acabo de decir.
Gracias. No hay mucho que añadir. El objetivo es dar 2 dosis con una diferencia de entre 4 y 12 semanas. En el ensayo, no hemos tenido en cuenta las personas que recibieron una primera dosis baja. No ese era el objetivo. Nos hemos ceñido solo a los datos que hemos aprobado, lo que se recomienda. Esto también ha llevado a reducir el número de sujetos incluidos en los distintos ensayos. También hay que mencionar que los estudios en los que había menos de 5 casos de COVID-19 identificados se han excluido del grupo de análisis, y por eso lo que hemos hecho ha sido limitar el grupo de análisis al estudio de Brasil y del Reino Unido. Y nos hemos centrado en el intervalo de 4 a 12 semanas. Muchas gracias a los dos. La siguiente pregunta viene de Yanis Palaiologos, de Katimerini, en Grecia. Yanis, por favor. Hi there, can you hear me? Hola, ¿me escuchan? Sí, adelante. Great, thank you. Yanis Palaiologos from Kathimerini newspaper in Greece. 2 questions, if I may. 2 preguntas, si me lo permiten. One is do you have numbers for how efficacious or cifras effective the vaccine is after 1 dose, given that ¿De cuál es la eficacia de la vacuna tras una dosis? Porque van a pasar 12 semanas hasta la segunda dosis. En segundo lugar, ¿se ha acordado traducir los manuales a todos los idiomas de la Unión Europea para entregar las dosis más rápidas? ¿Hay un día previsto para entregar las dosis también? Gracias. Muchas gracias. La primera pregunta es para Bruno. Bruno, ¿puedes responder? Yes. Sí, hay algunas evidencias de protección de 3 semanas tras la primera dosis de la vacuna y continúa hasta 12 semanas. Pero de nuevo, la licencia que le damos al producto hace que esperamos que la segunda vacuna se administre para completar el esquema de vacunación. Hay cierta eficacia obtenida tras una vacuna, tras una dosis, a partir de 3 semanas, pero no es suficiente, hace falta una segunda inyección. No sé si Marco quiere añadir algún dato más. No, como decías, Bruno, el problema es que es muy difícil cuantificar exactamente cuál es la protección de una primera dosis hasta el periodo de 12 semanas. En los ensayos clínicos, la segunda dosis se administró a intervalos distintos y no estaba predefinido, lo que hace muy difícil entre los 2 estudios, el de Brasil y el Reino Unido, tener ahora mismo una estimación concreta de cuál es la protección de una única dosis hasta 12 semanas. No obstante, los datos que estamos viendo son bastante claros sobre el hecho de que se logra una cantidad de protección suficiente con una primera dosis y que una segunda dosis es muy importante porque aumenta también la respuesta inmune y ofrece protección adicional. Muchas gracias, Marco. Y sobre la traducción de la información del producto, estamos traduciendo toda la información del producto como siempre. Y esto también se va a publicar en nuestra página web. Lo único que no es posible hacer todas las traducciones inmediatamente en un periodo de tiempo tan breve. La siguiente pregunta es de Anja Ettel, de Die Welt, de Alemania. Yes, hello, my name is Anja Ettel from Die Welt and seit am Soy Sonntag. Die I Welt. have a follow-up to the questions from Me Julian. gustaría seguir con la Because pregunta de Julian, vaccination has a lot to do with trust. And don't you porque feel la that there will be a vacunación lot tiene of mucho que ver mistrust con confianza y now no sé that si you mucha falta de recommend the use of a confianza. vaccine that has been limited in Ahora some EU countries, and recomiendan while you still don't know how effective it una can be vacuna, for the elderly. And, una vacuna que we no have saben some qué eficacia reports tiene para here in las personas Germany that mayores. the effectiveness for older people Aquí en was Alemania under se ha dicho que 10%. la eficacia Could para you, personas mayores era de menos del exclude that 10%. it is as low? Thanks a ¿Pueden lot. ustedes negar que es tan bajo? Bruno, can you perhaps respond to that Bruno, one? no sé si puedes responder a esa pregunta.
Sí, lo haré, pero también quiero referirme a lo que ha dicho Marco para cifras más detalladas. De nuevo, los estudios no nos han permitido llegar a una conclusión ahora mismo al respecto, pero lo tendremos pronto porque hay otro ensayo que está en curso y tendremos más datos de ese ensayo que tenemos en Estados Unidos en marcha y que tiene una proporción de personas mayores bastante significativa. Por lo que tenemos como evidencias, no tenemos razones para pensar que no va que no vaya a ser útil para esa población. Se nos puede criticar por ambas cosas, por restringir demasiado o por aceptarlo. Nuestra opinión, ya lo acabo de decir hace un momento, ¿no? Viendo los datos que tenemos disponibles y las experiencias que tenemos de otras vacunas, sí que esperamos cierta protección, incluyendo la información del producto que van a ver, que vamos a publicar. Ahí también encontrarán algunas cifras que se han añadido de manera específica sobre el número de casos encontrados en el grupo tratado y en el grupo de control en población que está entre 56 años y 65 y también de 65 para arriba. Pero para cifras más concretas, quizá Marco pueda decirnos algo más. Sí, gracias, Bruno. Lo has dicho de manera muy clara en qué punto estamos. Básicamente no tenemos cifras exactas para decirnos cuál es la eficacia en personas a partir de 65 años ahora mismo, porque se han identificado pocos casos en los ensayos clínicos y estaban limitados a partir de 55 o 65 años, como digo, los ensayos. Es decir, estamos esperando a recibir más información de los estudios que están en curso ahora mismo para definir mejor cuál será ese nivel de eficacia en las personas mayores, pero, como ha dicho con toda razón, el nivel de inmunidad es bastante similar a lo que vemos en los adultos, algo que es bastante reafirmante. Y además, si vemos cómo funcionan las vacunas, habrá cierto nivel de protección también, sin duda, en personas a partir de 65 años. El único problema es que no podemos decir cuánto va a ser y si habrá alguna diferencia en comparación con los adultos. Por lo tanto, estamos deseando recibir más datos, pero lo importante en una pandemia como esta es que hemos identificado como reguladores la población que tiene un mayor riesgo y pueden utilizar esta vacuna en los países según sus recomendaciones nacionales. Muchas gracias. Paso la palabra a Susie Ring de Bloomberg. Susie, por favor. Hi there, Susie Ring from Bloomberg here. Hola, una pregunta de Bloomberg. Yes, two questions. One, thank you. Dos preguntas. On the dosing Una. interval, as you say, there were a number of different intervals given across the trial. I think it was between 4 and 26 weeks. So you've obviously focused on the 4 to 12. AstraZeneca has Sobre posibles efectos adversos de 4 a 26 semanas tras la administración de la vacuna. More information about the optimum interval. Y sobre cuándo hay que aplicar la segunda dosis. ¿Tienen toda la información al respecto? Y la segunda pregunta es si la decisión ha sido unánime. Bueno, creo que son dos preguntas para Bruno. Adelante. Gracias. Gracias por estas preguntas. De nuevo, en el paquete que vamos a publicar van a encontrar información. Se ha hecho un análisis que tiene en cuenta la horquilla de 3 a 23 semanas. La razón por la que hemos elegido este intervalo y la razón por la que el producto se ha licenciado para ser utilizado en este intervalo específico ha sido porque cuando vemos los dos ensayos clínicos sobre los cuales hemos basado nuestra opinión, el 86% de los pacientes, de hecho, tuvieron un intervalo de dosis entre 4 y 12 semanas. Por lo tanto, es una gran
gran mayoría. Y de nuevo, estos pacientes recibieron la dosis estándar. Por lo tanto, es una de las razones. Ahí encontrarán los datos. No sé si Marco querrá añadir alguna expectativa a nivel de datos que tengan, pero no sé, simplemente lo hacemos para tener toda la información disponible para hoy. Sobre la opinión, le diré que ha habido un debate, ha sido un debate largo, pero sí que ha habido un consenso, es decir, todos los Estados miembros, además de Islandia y Noruega, votaron a favor de la recomendación de la autorización de comercialización. Lamento abusar de la paciencia de Marco, pero no sé si quieres añadir algo. No pasa nada, Bruno. De hecho, como has dicho con toda razón, el problema aquí es que no tenemos suficientes datos a partir del intervalo de las 12 semanas. Por eso necesitaremos más estudios para determinar si un intervalo más largo puede ser más adecuado que el que ha recibido la aprobación ahora. Gracias. La siguiente pregunta es de Reuters. Ludwig. Ludwig, do you hear us? Ludwig, ¿nos escuchas? Otherwise, let's take Bueno, pues si Frank no, Jordans from AP Frank Jordans first. de AP, Frank, de AP. do you hear us? Frank, ¿nos escuchas? Yes, I do. Sí. So I'd also like to ask a question Me about the gustaría use of the hacer una vaccine in pregunta over sobre el uso de la vacuna 65s. en personas a partir de Now, 65 does años. EMA currently recommend Estas recomendaciones de la that agencia, 65 should, under the current circumstances, con las circunstancias be given actuales, other recuerdan approved vaccines where que available, que las given personas their mayores de 65 años proved rather reciban than otras assumed vacunas efficacy. ya Because most aprobadas, people won't be porque no particularly conocen del todo su reassured by eficacia. you saying that you assume some protection in the Ustedes dicen older que age asumen groups. cierta protección de los grupos de edad And, más Ms. avanzados. Cook, what does it say Señora about the Cook, EMA approval process ¿qué in tiene que decir general? sobre el proceso de aprobación de Shortly la EMA en after general? your decision, some countries were to decide to adopt slightly other recommendations. Porque tras sus decisiones, algunos países han decidido Thank you adoptar very otras much. I give recomendaciones. this question to Gracias. Emer. Paso esta palabra a Emer. Thank you very much. And I think really to come back to what Bruno said, and Volviendo a lo it que was decía about Bruno having options available. sobre el hecho de tener We're opciones not disponibles, making a recommendation. nosotros no We are hacemos una saying that recomendación. according to Nosotros the decimos que según information we have la and the información que scientific tenemos y evaluation, la evaluación it can be científica, used in se puede patients utilizar en over pacientes de más patients over 18, but de 18 años y no lo restringimos por debajo de 55 años. Esto se basa en las evidencias, las pruebas, el perfil de seguridad y la inmunogénesis y cómo afecta todo esto a la población mayor. ¿Cuál era la segunda pregunta? Solo había una. I think it's really come back. It's about options, and it's about, se trata de opciones, se trata de opciones y se trata de garantizar que cuando los países vean qué necesitan y cuál es el perfil de su población, bueno, pues que tengan esas opciones a su disposición. Gracias. La siguiente pregunta vamos a volver a intentar con Ludwig de Reuters. ¿Nos escuchas? If still not, we can take pues si the no, question from Yuri Sheko. Vamos a Yuri Sheko. I think a freelance journalist. Periodista freelance. Yuri. Hello, no, I'm from Deutsche Welle. No soy de Deutsche Welle. I have two questions. First Dos preguntas. La primera is follow up on this half dosage. Sobre la mitad de la dosis. ¿Pueden explicar por qué la mitad de la dosis no se ha tenido en cuenta? Porque ahora esta cifra del 59% de eficacia, entiendo que la gente dirá
qué me voy a poner esta vacuna que tiene un 59% de eficacia cuando las otras tienen un 95%. Además, AstraZeneca han dicho que van a intentar combinar su vacuna con la vacuna rusa, Sputnik 5. ¿La combinación de estas dos vacunas forma parte de su revisión de la vacuna de AstraZeneca? Y ya que estamos aquí, ¿cuál es la situación de la revisión de la vacuna Sputnik? Porque si no he entendido mal, Rusia ya ha solicitado su autorización. Su tercer ensayo clínico casi no empezó, tuvo que abortarse. Thank you very much, Gracias. Yuri. And I think the first two questions are for Las dos Bruno primeras and the preguntas son last para Bruno y question la última Marco can para take. Marco. Please, Bruno. Bruno, por favor. So Marco takes the Sputnik one. Para Marco la del Sputnik. What is important here, as Aquí lo importante we could not use the data that we had es on no the utilizar low los datos dose, que tenemos sobre las dosis as I bajas told you, due to como una herramienta para make it very difficult to confundir, calculate porque es muy difícil accurately calcular vaccine efficacy. la eficacia de las This vacunas. said, Dicho we esto, took it out of the equation hemos sacado de la and used ecuación only, esto y solo hemos utilizado the patients who de nuevo los were pacientes a los administered que se les with a administró la dosis estándar twice. 2 veces. So the figures that we've reached Es decir, now las are cifras a las the que hemos figures llegado that ahora son should las be cifras considered, que se tienen que tener en as cuenta official figures, como because cifras they oficiales, reflect porque reflejan exactly what we have exactamente assessed. lo que hemos evaluado. And again, I think, Y de nuevo we are creo probably being que posiblemente too caught up in numbers. As a public health tool, como herramienta de salud pública, el 69.5% 69,5% es 59,5% es relevante, sobre todo cuando tienes que lidiar con otras opciones o con la falta de otras opciones en este caso. Por lo tanto, hay una población clara en la Unión Europea que se va a beneficiar de esta herramienta. There was a second question on the data, whether we looked at the data together with the Sputnik because they wanted to combine. Yes. Sí, sobre combinar las dos vacunas. And I will handle then to Marco on the Sputnik. Regarding that, we did not consider that in our assessment. No lo hemos considerado en nuestra evaluación that was not part of the dossier. Porque no formaba parte del expediente. Entendemos que AstraZeneca, but we did not take that AstraZeneca pudiera esperarlo, pero no lo hemos tenido en cuenta ahora mismo a la hora de hacer la evaluación. We understand it's being discussed, Aunque but I hand over entendemos to Marco. Que se ha debatido, pero le paso la palabra a Marco. Sí, es un estudio interesante que se va a hacer muy pronto y estamos deseando debatir opciones para ver si funciona una vacuna al principio y luego que tengan una segunda. Esto puede suponer ventajas. Estamos abiertos a debatir si este enfoque puede ser adecuado para aumentar la protección contra el COVID-19. Respecto a la vacuna de Gamaleya, estamos hablando con ellos y vamos a hacer un asesoramiento científico de procedimiento para poder hablar del desarrollo de la vacuna, incluyendo sobre todo el desarrollo clínico, y será una oportunidad también para conocer mejor, entender mejor qué datos se han generado y se generarán con esta vacuna, para ver si es posible tener la aprobación de la misma Unión Europea. Gracias, Marco. Con esto llegamos a la última pregunta. Su micrófono no funcionaba. Nos preguntaba, ¿se puede recomendar utilizar vacunas con adenovirus como la de AstraZeneca para dar dosis adicionales
Habida cuenta del debate sobre la inmunidad de vector, Marco, no sé si quieres responder a la pregunta. Es muy importante examinar con mucha precaución, con mucho cuidado, la inmunidad también en relación con el vector. Lo que sabemos es que las dos dosis que se contemplan aquí para ser administradas en la vacuna de AstraZeneca, eso no supone un problema, por lo tanto no hay ningún problema con la inmunidad en relación al vector. No sabemos qué pasa si se administra una tercera o cuarta dosis de una vacuna que utilice el mismo adenovirus. Por lo tanto, esto es algo que tendremos que explorar más adelante en caso de que sea necesario seguir utilizando esta vacuna, y en este sentido el hecho de utilizar un vector diferente sería un camino adelante interesante en caso de que veamos algún problema, pero ahora mismo es todo lo que podemos decir. Muchas gracias. Gracias a todos los periodistas que han asistido a esta rueda de prensa. Si tienen más preguntas, por favor, pónganse en contacto con nuestra oficina de prensa en el correo habitual. Y también entren en nuestra página web, porque ahí encontrarán muchos datos interesantes, útiles sobre el control, evaluación de las vacunas y medicamentos para el COVID-19. Gracias de nuevo y adiós.